Hoy quiero contarle una nueva historia. Una historia que muy pocos conocen. Desde siempre he sentido una especial inclinación por los personajes malditos y marginados. Personajes odiados, amados y discutidos. Colón es uno de ellos. El almirante se enfrentó a todo y a todos, pero muy pocos saben de su gran secreto. Sígame y se lo contaré. Como decía, siempre me intrigó la tozudez del almirante. Peleó con sabios y con reyes, y terminó venciendo. Nunca comprendí esa seguridad, hasta que el destino puso en mis manos una información confidencial. Entonces entendí. Y la imagen de Cristóbal Colón apareció ante mí en su auténtica dimensión. Un Colón frío, calculador, ambicioso, sin escrúpulos y en posesión de un secreto que no era suyo. La historia, una vez más, fue manipulada. Todo empezó en estas costas de las islas portuguesas de Porto Santo y Madeira hacia el año del Señor de 1476. Mejor dicho, la historia arranca mucho antes y en otros parajes muy distintos. 500 años antes, hacia el 990, los vikingos ya habían mantenido un tráfico regular entre Groenlandia y las costas del norte de América. Los relatos de los audaces normandos se propagaron rápidamente, y de Noruega, patria de los vikingos, saltaron a toda Europa, siendo consignados en el 1070 por el sabio alemán Adam von Bremen. Aquel descubrimiento, según los expertos, se debió a la precipitada fuga de Eric el Rojo. Tras una sangrienta venganza, los islandeses desterraron a Eric por 3 años. Y el Rojo se embarcó rumbo al oeste con su familia y un puñado de seguidores. Así fue muy probablemente como llegaron a Groenlandia, y de allí a las costas de Massachusetts, entre Boston y Nueva York. En 1311 otro audaz pueblo, el Mandinga, ubicado en las costas del África Occidental, se aventuró igualmente en el océano. Y el rey Abubakari II, al frente de 2000 piraguas, tocó tierras americanas. La expedición descubriría Recife, en Brasil, pero nunca regresaron. Mucho antes que vikingos y mandingas, otros pueblos supieron también de la existencia de América. Fenicios, griegos, romanos, bereberes y árabes, entre otros, tocaron al parecer las costas orientales americanas. Colón, en efecto, fue el último.
¿Árabes en América? A principios del siglo XVI, Fernández de Oviedo, gobernador de la Castilla del Oro, escribe sobre algo realmente insólito. Oviedo afirma que los naturales llamaban Kebi al cacique. Kebi en árabe significa grande. Y asegura también que aquellas gentes rezaban en mezquitas. Así consta en sus crónicas. ¿Cómo entender esta presencia árabe en América antes de 1492? ¿Y cómo entender el escrito entregado por el Papa Inocencio VIII a Martín Alonso Pinzón antes del descubrimiento? El documento, procedente al parecer de la corte de Salomón, decía así: navegarás por el mar Mediterráneo hasta el fin de España, y allí, al poniente del sol, entre el norte y el mediodía, por la vía temperada hasta 95 grados del camino, hallarás una tierra de Cipango, la cual es tan fértil y abundosa que con su grandeza sojuzgarás África y Europa. Aunque el origen salomónico del documento resulta más que dudoso, Europa no existía como tal en el 900 a.C., la verdad es que si la historia fue cierta, Alonso Pinzón habría recibido antes de embarcarse con el almirante una información secreta que apuntaba directamente a México. Como es sabido, este país se encuentra a 95 grados del Guadalquivir. Pero más intrigante aún es la existencia de maíz en tierras del sur de España antes de 1492. Todo el mundo sabe que esta planta es oriunda de América. ¿Cómo explicar entonces lo escrito por Alonso de Palencia con motivo de los ataques de Enrique IV a la ciudad de Granada en 1456? Según Palencia, el rey preparó la conquista de la ciudad morisca, quemándoles en verano las mieses y en otoño las cosechas de mijo y maíz. ¿Y cómo explicar los aranceles de descarga registrados en los puertos de Barbate, Vejer, Conil y Chiclana, al sur de España, en los que años antes del descubrimiento se hace expresa mención de la manegueta, la guindilla que se cultivaba en Chiapas, en la actual Guayana Francesa y en Jamaica? Unos comprometedores aranceles de descarga, en los que también se pasa lista a otras mercancías típicamente americanas. Aranceles, insisto, redactados antes de 1492. ¿Quién transportaba esa mercadería? Es probable que el joven Cristóbal Colón llegase a tierras portuguesas hacia 1476, cuando contaba unos 25 años de edad. Procedía de una familia humilde. No poseía otra ilustración que las primeras letras. Fue a raíz de su estancia en Portugal cuando empezó a leer y a cultivarse. Fue en Madeira donde entró en los negocios de compra de azúcar. En 1477 se casa con Felipa Móniz, instalándose en la isla de Porto Santo, muy próxima a Madeira. Aquí vive en la casa de su suegra. Aquí, según mis informaciones, arrancó la muy particular e ignorada historia del que llegaría a ser almirante de la mar Oceana. Una historia que Colón mantuvo en secreto. Aquí, Colón escucha de boca de marineros y pescadores una serie de extrañas y enigmáticas leyendas, unos relatos que encienden la mecha de su pasión por la mar.
Las gentes de las Azores le contaron cómo los vientos de poniente arrojaban con frecuencia a las playas restos de árboles desconocidos en aquellas islas. En una ocasión, la mar depositó en la isla de las Flores los cadáveres de 2 hombres de caras muy anchas y aspecto distinto al de los europeos y africanos. En esas fechas, hacia 1477, en un viaje de negocios a la ciudad irlandesa de Galway, el propio Colón fue testigo de la presencia de un hombre y una mujer que habían llegado por mar y que en nada se parecían a los europeos. El genovés los tomó por chinos o hindúes, arribados a Irlanda por el occidente. Estos avisos, decisivos diría yo, siguieron llegando a oídos de Colón. Los pescadores del Cabo de la Vela le pusieron igualmente al tanto de otra singular visión. No hacía mucho se habían cruzado con varias y enormes almadías. Todas disponían de casas de madera y eran gobernadas por gentes extrañas. Pedro Correa, su cuñado, multiplicaría el entusiasmo de Colón por el misterioso occidente con otra noticia de parecido corte. Él mismo había sido testigo de la aparición en las playas de Porto Santo de otro madero labrado y de unas cañas tan gruesas que, de nudo a nudo, podían contener 9 garrafas de vino. Unas cañas nunca vistas en Europa y África. Paso a paso, Cristóbal Colón se vio envuelto en la apasionante idea de navegar hacia aquel horizonte por el que se ponía el sol. Y fue este creciente entusiasmo lo que muy probablemente decidió a su suegra a entregarle las cartas y escritos de Bartolomeo Perestrello, su marido ya fallecido. Nada se sabe con certeza de estos papeles del que fuera navegante italiano y gobernador de Porto Santo. Lo que sí parece claro es que aquella información debió coincidir con las narraciones de marinos y pescadores lusitanos y castellanos. Fue en esas fechas, alrededor de 1478 o 1479, cuando al fin el destino llamó con fuerza al corazón del inquieto Cristóbal Colón. Y sucedió algo que cambiaría bruscamente el rumbo de su vida. Algo que muy pocos conocieron y conocen. Algo que se convertiría en su gran secreto y finalmente en su gran tragedia. En esos años, la mermada tripulación de una carabela casi desguazada arriba casualmente a las costas de Porto Santo. Son hombres enfermos y maltrechos. Un piloto y 4 o 5 tripulantes. Son castellanos, quizá portugueses. Y uno tras otro van muriendo. Colón, compasivo, se hace cargo del piloto y lo aloja en su casa. Y así, el increíble destino pone en sus manos una historia fascinante que cierra el círculo. Quizá por agradecimiento, quizá porque sabe que la muerte le ronda, este piloto anónimo termina por narrar a Colón los detalles de su peripecia. Navegando desde las costas africanas, probablemente en la región del Golfo de Guinea, la carabela que transporta madera y alimentos se ve sorprendida por una furiosa tormenta. Y los poderosos vientos alisios la desvían de su inicial derrota, presumiblemente hacia la península ibérica o Inglaterra. Finalmente, la tripulación escapa del temporal y descubre con asombro que se encuentra en mitad de unas islas completamente desconocidas. Ellos no lo saben, pero los vientos los han empujado hasta el Caribe. Y durante 1 o 2 años, 1476 y 1477, estos hombres blancos navegan de isla en isla. Son bien acogidos por los naturales, se mezclan y conviven con ellos, llegan a construir un pequeño fortín, descubren oro, y el piloto va tomando notas de cuanto ve.
registra perfiles, ensenadas y montes, calcula leguas y distancias, reseña marcas y referencias, hasta que un día aquel paraíso se convierte en un infierno. La tripulación, carente de defensas, contrae una dolencia tan peligrosa como desconocida. Ellos no pueden saberlo, pero las bellezas taínas les han contagiado la espirochaeta pálida, la temible sífilis. El mal alcanza su fase secundaria y los hombres blancos ven con impotencia cómo sus cuerpos se cubren de pústulas, y la fiebre y los dolores terminan postrándolos. Al ver cómo sus compañeros van muriendo inexorablemente, el piloto anónimo decide regresar. Y allí, cosas del destino, está Cristóbal Colón. Es posible que este retorno del piloto anónimo ocurriera hacia 1477 o 1478. El navegante muere y Colón hace suya toda la información suministrada por el desdichado prenauta. Dueño y señor de la oportunísima revelación, Colón se entusiasma definitivamente con la idea de alcanzar esas tierras ignoradas, utilizando para ello el camino de Occidente. Esta asombrosa y secreta historia, guardada celosamente por el almirante, me fue facilitada hace ya 25 años por el entonces prior de los franciscanos de la Rábida, Francisco de Asís Oterino. Y fue él quien me aconsejó que consultase con los más destacados americanistas del momento. Un suceso que, según los cronistas de la época, terminaría filtrándose y propagándose. Y en 1535 apareció por primera vez en letra impresa. Todo cuanto me reveló el prior de los franciscanos se vio ratificado con creces. Uno de los expertos que profundizó con mayor ahínco y rigor en el secreto de Colón fue el catedrático español Juan Manzano y Manzano. Él, en definitiva, me lanzó al ojo del huracán de este decisivo suceso. Por más que indagué, no fue posible averiguar la identidad o la nacionalidad de este piloto anónimo. Los cronistas de aquel tiempo hablan de un portugués o castellano, quizá vizcaíno. Antonio de Fuentes y Guzmán arriesga un nombre: Alonso Sánchez, de Huelva, que dice fue el piloto que dio los papeles a Colón. Lo que sí es seguro es que a partir de 1478, unos 16 años antes del descubrimiento oficial, Colón se convierte en un obstinado defensor de la vía occidental hacia las Indias. Una tozudez enraizada en la apropiación de algo que no era suyo. A partir de esa información privilegiada, Colón se convierte en otro hombre. Ya no son sospechas, ahora lo sabe. Navegando por el mar tenebroso siempre hacia el oeste, encontrará nuevas y ricas tierras. Pero, ¿qué tierras eran esas? Y Colón emprendió una febril búsqueda, consultando los textos clásicos y los escritos de sus contemporáneos. Se sumergió impaciente en el Imago Mundi y en las páginas de la Historia Rerum. Estudió la Biblia, el Libro de los Reyes, la glosa ordinaria de Nicolás de Lira, Aristóteles, Isidoro, Marco Polo y un largo etcétera. Y en los márgenes de estos libros, los relatos de los audaces normandos se propagaron rápidamente. Y de Noruega, patria de los vikingos, saltaron a toda Europa, siendo consignados en el 1070 por el sabio alemán Adam von Bremen. Aquel descubrimiento, según los expertos, se debió a la precipitada fuga de Eric el Rojo. Tras una sangrienta venganza, los islandeses desterraron a Eric por 3 años.
y el Rojo se embarcó rumbo al oeste con su familia y un puñado de seguidores. Hoy quiero contarle una nueva historia. Una historia que muy pocos conocen. Desde siempre he sentido una especial inclinación por los personajes malditos y marginados. Personajes odiados, amados y discutidos. Entendí. Y la imagen de Cristóbal Colón apareció ante mí en su auténtica dimensión. Un Colón frío, calculador, ambicioso, sin escrúpulos y en posesión de un secreto que no era suyo. La historia, una vez más, fue manipulada. Todo empezó en estas costas de las islas portuguesas de Porto Santo y Madeira hacia el año del Señor de 1476. Mejor dicho, la historia arranca mucho antes y en otros parajes muy distintos. 500 años antes, hacia el 990, los vikingos ya habían mantenido un tráfico regular entre Groenlandia y las costas del norte de América. Así fue muy probablemente como llegaron a Groenlandia y de allí a las costas de Massachusetts entre Boston y Nueva York. En 1311 otro audaz pueblo, el Mandinga, ubicado en las costas del África Occidental, se aventuró igualmente en el océano. Y el rey Abubakari II, al frente de 2000 piraguas, tocó tierras americanas. La expedición. Colón es uno de ellos. El almirante se enfrentó a todo y a todos, pero muy pocos saben de su gran secreto. Sígame y se lo contaré. Como decía, siempre me intrigó la tozudez del almirante. Peleó con sabios y con reyes, y terminó venciendo. Nunca comprendí esa seguridad, hasta que el destino puso en mis manos una información confidencial. Entonces